Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor hoy en este día 27 de enero en que estamos caminando siempre con la palabra del Señor. Leemos la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15 y luego del 24 al 28. Hermanos, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios a favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es suya, porque en este caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Queridos amigos, hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre esta gran mediación de Jesucristo que nos salva. Yeshua, algo hebreo dice justamente salvación. Salvación en latín se dice salutis. Entonces porque salud es la salvación. Si nosotros no estamos enfermos, quiere decir que estamos salvados, quiere decir que estamos sanos. Entonces, ¿será que estamos enfermos en nuestra moral? ¿Será que estamos enfermos porque robamos? ¿Será que estamos enfermos porque no somos capaces de mirar y darnos cuenta de la necesidad de nuestra comunidad? Y somos egoístas. El egoísta, el ego, el yo, pego al egoísta. Mira simplemente sus intereses y no se da cuenta que Dios puso todas estas riquezas del mundo para que nosotros podamos juntos caminar, ir adelante, preocuparnos de los demás. Upeago inalañan de responsabilidad social. Apealañan de Yara, aquí nos está diciendo, él sí que fue muy responsable por la sociedad. Su gran responsabilidad social es el darnos esta nueva alianza entre Dios y los hombres. Cristo es el mediador de esta nueva alianza entre Dios y los hombres. Como mediador entre Dios y los hombres, también nosotros tenemos que ser, porque somos los alter Christi, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestros gobiernos de nuestra propia vida, en el gobierno de nuestra propia existencia. Entonces, Yayerure peañan de Yara, ñañemon barete mi peñan de Yara vive, Ayagüero Guatayeva, Oñon Divepa como comunidad con los valores y principios del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.